Dios te bendiga. Te invito a que te pongas cómodo. Vamos a escuchar palabra de nuestro Dios. ¿Sabes? Esta palabra de hoy es como una continuación de la palabra de ayer. Los que estuvieron ayer han podido escuchar la palabra que hemos compartido, la palabra que Dios nos ha dado. Y sabes, esta historia cuenta de un hombre de Dios, de un hombre que Dios lo escogió, un hombre que Dios lo ha elegido para grandes cosas, que Dios lo ha elegido para bendecirlo, y no solamente para bendecirlo a él, sino que Dios lo había elegido para que él bendiga una nación, para que él sea de bendición para la nación, para aquella nación que Dios había escogido. Pero sabes, esta es una historia donde este varón fracasó en la fe. Este varón terminó fracasando con lo que Dios le había encomendado, con lo que Dios le había dicho que él haga. Terminó fracasando este varón. Este varón se llama Saúl. Era un varón que tenía una vida común, una vida donde él trabajaba para su padre. Incluso él, cuando Dios lo llamó, él andaba buscando las asnas que se habían perdido de su padre. Pero ahí vino Samuel, un hombre de Dios, que Dios le dijo: ve y unge a Saúl como rey. A él lo he escogido para que él sea el rey de esta nación, para que en él pueda glorificarme, para que en él pueda dar libertad, para que en él pueda dar salvación a esta nación. Él va a ser. Pero este varón nunca estuvo a la altura de lo que Dios lo había llamado, nunca estuvo a la altura del llamamiento que Dios le hizo. Sabes, este varón, Dios lo había llamado para ver grandes cosas. Dios lo había llamado para que él deje de tener una vida común, una vida ordinaria, quizás una vida de derrotas, quizás algunas situaciones, algunas adversidades iba a vencer lejos de Dios, pero Dios lo llamaba ahora para que él pueda vencer en todas las dificultades, en todas las adversidades, incluso para cuando vengan contra su nación, contra aquel pueblo que Dios lo había puesto a él por cabeza, a él que vaya adelante, para que Dios pueda librarlo por medio de él, para que Dios bendiga a esa nación. Sabes, ahí vino Samuel y le dijo: Saúl, ven aquí, deja de afligirte por las asnas de tu padre. Ya aparecerán, ya han aparecido las asnas. Y sabes, y él dice que echó aceite sobre la cabeza de Saúl. Y escucha bien esto, iglesia. Escucha bien, porque él le dijo: Saúl, ¿acaso no te ha ungido Jehová por príncipe de esta nación? ¿Sabes? Muchas veces ese es el problema que tenemos los hombres. Ese es el problema que tiene el creyente, que muchas veces cree como quizás Saúl hubiese creído que Samuel lo estaba ungiendo, pero era un mandato de Dios. Dios lo había mandado a este varón a que pueda ungir como rey a Saúl. Entonces le dijo: ¿acaso Jehová no te ha ungido como rey? ¿Acaso crees que te ha llamado el hombre? ¿Crees que te ha llamado la dificultad, la adversidad, la enfermedad, el problema en tu casa, en tu matrimonio, en tus hijos? ¿Crees que eso te ha llamado al camino de Dios? ¿Acaso no te ha llamado el mismísimo Dios a que puedas llegar a su presencia, a que puedas llegar a sus caminos? ¿Y te ha llamado para qué? Te ha llamado para grandes cosas. Te ha llamado para que veas la gloria de Dios y para que seas un canal de bendición para muchos, para tus seres queridos, tus hijos, tus padres, tus amigos, compañeros de trabajo, todos aquellos que te conocen, todos aquellos que conocen tu vida, todos aquellos que saben quién eres. Para eso te ha llamado Dios. Y sabes, ahí vino palabra de Dios para Saúl. Y le dijo este profeta, le dijo: mira, ahora vas a ir y te vas a encontrar ahí con unos varones que vienen y te darán, unos vienen con cabritos, otros vienen con pan y te darán 2 panes. Recíbelos, le dijo él. Recíbelos, tómalos. Y luego seguirás por el camino y ahí te encontrarás con unos profetas que vienen con bombos, con salterios, y que vienen profetizando y vienen alabando a Dios. Únete a ellos, le dijo. Únete a ellos. Las indicaciones de cómo iba a ser, él se las estaba dando muy claras el hombre de Dios, porque era palabra de Dios, porque era un mandato de Dios. Y a eso nos ha llamado el Señor. Por eso el Señor nos ha dejado las Escrituras, nos ha dejado su palabra, para que nosotros sepamos bien cómo vamos a caminar, cómo vamos a andar y cómo vamos a ver la bendición de Dios. Y sabes, aquí quiero compartir la palabra de nuestro Dios, que está en Primera de Samuel, capítulo 10, verso 6 y verso 7. Solamente esos 2 versículos. Y vamos a leerla
En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de nuestro Dios. Primera de Samuel, capítulo 10, versos 6 y 7. Y dice así: entonces el Espíritu de Jehová vendrá sobre ti con poder y profetizarás con ellos y serás mudado a otro hombre. Y cuando te hayan sucedido estas señales, haz lo que te viene a la mano, porque Dios está contigo. Esto es verdad, porque es palabra del Rey de Reyes y del Señor de Señores. Claro que sí. Bendito Dios. Tremendo, tremendo lo que nos dice Dios. Una gran bendición. Mira, dice que ahora el Espíritu de Dios está sobre ti, dice la palabra. El Espíritu de Dios está sobre ti y nada más, con poder, dice. Y ahora serás mudado a otro hombre. Serás mudado a un hombre nuevo. Morirá el viejo hombre. Morirá la vieja persona que estaba quizás cautivada por este mundo, cautivada por el pecado, ciega. Y dice, y ahora, entonces, dice, haz lo que te viene a la mano, porque Dios está contigo. Sabes, Dios lo había escogido este hombre para grandes cosas. Quería sacarlo de la vida común, de la vida cotidiana, de la vida ordinaria, que quizás has tenido, que hemos tenido antes de conocer a Dios. Dios nos sacó de ahí, así como lo sacó a Saúl de esa vida. Pero sabes, aquí viene el kick de la cuestión. Aquí viene el problema, aquí viene la dificultad, que si no entendemos bien, es ahí donde fracasamos, es ahí donde erramos, es ahí donde terminamos fallándole a Dios. ¿A qué crees que te trajo Dios? ¿A que se te acaben los problemas en tu vida? ¿A eso crees que te trajo Dios? ¿A que no tengas más dificultad? ¿A que no haya más adversidad en tu vida? ¿Eso es lo que crees? ¿Sabes? Muchos creen que a eso te trajo Dios. Y ahí, cuando ven que la dificultad viene, que el problema, que la adversidad viene a la vida, entonces ahí dicen, ¿sabes? Dios no está conmigo. Dios me ha dado la espalda, porque quizás ven otros que ven la gloria de Dios. Ven otros que son sanados, ven otros matrimonios que son restaurados. Ven los hijos de los otros que salen de los malos caminos. Ven los hijos de los otros que ahora se congregan, que el esposo, la esposa que no venía, ahora se congregan. Ahora conocen de Dios. Ahora la paz ha llegado a su hogar. Entonces parecería que a ti te es esquivo, que a ti el milagro no te llega, como hablábamos ayer. ¿Sabes? El Señor te ha traído a este lugar, dice, para que puedas reinar. A eso lo llevó a Saúl, a reinar. ¿Sobre qué? Sobre toda circunstancia, sobre todo problema, sobre toda adversidad que haya en esa nación, sobre toda dificultad que haya ahí. ¿Sabes? Los problemas, ¿tú crees que si te alejas de Dios, los problemas no vendrán? Los problemas te esquivarán a ti, solamente irán a los hijos de Dios. Así me decía un hermano el otro día, me mandaba un mensaje, me decía, pastor, ¿por qué es tan difícil la vida del creyente? Tremendo. Decía, este hermano no ha entendido nada, no ha entendido nada. El Señor te ha traído para que tú seas vencedor en cada circunstancia, para que tú seas vencedor en la adversidad, para que tú seas vencedor en cada situación que te sea contraria a tu vida, en cada situación que le sea contraria a tu familia, a tus amigos. Tú serás de esperanza. Para eso te ha traído el Señor, para que seas vencedor, para que seas ejemplo de tus hijos, ejemplo de tus seres queridos, de tus familiares, para que seas un hombre de bien, una mujer de bien, para que ellos sepan que el poder de Dios posa sobre ti. Para eso te ha llamado Dios. Pero aquí es el problema. Aquí es el problema que quizás lo tuvo Saúl también. ¿Tú qué imagen te has hecho de un rey? ¿Qué crees tú que es un rey? Y te aseguro que si te pones a pensar, te vas a imaginar un gordo sentado en el trono, un zángano, un chupasangre, que le traen manjares y que le hacen banquetes, y que los demás salen a luchar, y que los demás hacen todo por él. Te estás equivocando. Te estás equivocando, amigo, amiga. ¿Sabes? El rey era el que tenía que ir al frente en las batallas. El rey era el que tenía que salir en cada situación difícil, como quien dice vulgarmente, al poner el pecho a las balas, a dar la cara por su nación, a dar la cara por su pueblo, a solucionar el problema, a enfrentar al enemigo. A eso lo llamó Dios a Saúl.
¿A qué crees que Dios te ha llamado a ti? ¿A qué crees que Dios te ha traído a sus caminos? Que te ha traído a su misericordia, a su amor, a su poder. Escucha bien todas estas características. ¿A qué te ha traído Dios? A su majestad. Te ha traído a que puedas vencer. ¿O tú crees que Dios te ha traído para servirte grandes banquetes? Que Dios te ha traído para que tú seas como un hijo malcriado, un hijo mimado, que Él ande cumpliendo todos tus caprichos. Que tú quieras la prosperidad y estés tú en tu casa, echado ahí esperando que te golpeen la puerta y que te ofrezcan un trabajo majestuoso. ¿Qué quieres que Dios críe a tus hijos mientras tú ves televisión, mientras tú estás al frente de las redes sociales? ¿Qué quieres tú? Que tú sigas saliendo los fines de semana y que venga Dios y la convenza a tu esposa, lo convenza a tu esposo de que no se enoje, que en cualquier momento vas a cambiar. ¿Crees que a eso te ha llamado Dios? Dice el Señor, ahora vas a luchar. Te he llamado para que luches, pero no para que vayas a luchar así como a la deriva, no para que pelees como a la deriva, no para que pelees solo, sino para que Dios te acompañe y Dios te dé la victoria en cada lucha, en las que hubieses sido derrotado antes en la vida vieja. Todos los problemas que te surgen hoy, te aseguro que si no estabas en Dios, también los ibas a tener, también hoy los ibas a estar sufriendo. Hoy vas a tener las mismas dificultades, la enfermedad que tienes, el problema que tienes en tu casa, el problema que tienes con tus hijos, el problema que tienes en tu economía. Todos los problemas los hubieses tenido igual en este momento. Nada más que ahora, antes ibas a perder, antes quizás ibas a ganar una y te ibas a fracasar en las demás. Ibas a ganar dos, ibas a perder el resto. Pero Dios te ha llamado para que seas vencedor, para que seas vencedor a otros, para que seas el claro ejemplo de tu familia, de tus seres queridos, para que tu esposa esté orgullosa de ti, para que tu esposo esté orgullosa de la mujer que tiene, para que tus hijos estén orgullosos del padre y de la madre que tienen. Dale un aplauso si quieres darle. Claro que a eso te ha llamado el Señor, para que seas vencedor, para que la gloria de Dios pose sobre tu vida. Bendito Dios. Bendito Dios, claro que sí. ¿Sabes? Otras versiones dicen, cuando pasen todas estas señales, dice, haz lo que esté a tu alcance. En esta versión que hemos leído, que la Reina Valera dice, haz lo que venga a tu mano. En la Dios habla hoy, dice, haz lo que esté a tu alcance. ¿Qué está a tu alcance hoy? ¿Qué tienes al alcance? Al alcance de tu mano. Tienes muchas cosas al alcance de tu mano. Muchas cosas que quizás ni sabes, porque no te has puesto a pensar, porque no te has puesto a analizar tu vida, porque no te has puesto a analizar tu situación, no te has puesto a analizar cómo estás hoy. Pero, sabes, el temor quizás te paraliza. Saúl era un varón que Dios lo terminó desechando, este varón. Dios lo había llamado para gloria, poder, para que Dios magnifique su poder en él, para que todos digan, Dios está con Saúl. Y por eso él puede reinar con éxito, por eso él puede reinar con bendición, por eso hay bendición en la nación donde está Saúl. Para eso lo había llamado Dios. Pero el temor lo paralizó a Saúl. El temor hizo que él fracase. Él tenía que pelear. ¿Sabes qué? Goliat estaba ahí, atosigando al pueblo, burlándose del pueblo de Dios, burlándose del mismísimo Dios. Y Dios lo había traído a él para que él pueda vencer. Claro que él, como hablábamos ayer, como Dios le dijo a Gedeón, mira Gedeón, te voy a librar, del enemigo te voy a librar, vas a vencer al enemigo, pero ciertamente la batalla la tendrás que pelear, y vencerás, pero pelearás. A eso lo había llamado a Saúl, a pelear, a vencer. Pero sabes, claro, ante los ojos de Dios, él se había visto que él tenía que enfrentarlo, y veía que el otro era un gigante, que el otro era invencible. ¿Cuántas veces te pasa en tu vida que el problema que tienes, que la aflicción que tienes, es un gigante, es invencible? Pero ahí es cuando tú tienes que tomar la actitud distinta a la que tomó Saúl. Saúl, claro, él se veía que él iba a pelear, él con sus fuerzas, él con su destreza, y el otro iba a pelear. Había nacido ese varón para luchar, había nacido desde niño esa nación, esa raza de gigantes. Desde pequeños aprendían a luchar, desde pequeños ellos estaban preparados
para esos momentos. Pero él se olvidaba que él solamente iba a ir a la lucha, a la batalla. Pero el que iba a pelear, el que iba a darle la victoria, era Dios. ¿Cuántas veces te has olvidado que Dios está en tu vida? ¿Cuántas veces te has olvidado que Dios está contigo? ¿En qué situación te has olvidado? ¿En qué situación has dejado de creer de que Dios está contigo y que tú ahora vas a afrontar esa situación? De que tú vas a ir y ahora con tu destreza, con tu sabiduría, con tus fuerzas, tienes que pelear y te sientes incapaz, como se sentía Saúl. Se sentía incapaz y ahora él tendría que haber sido un gran ejemplo para nosotros. Él tendría que haber sido el ejemplo bueno para nosotros, donde hoy tengamos que leer. Y Saúl le dijo al enemigo: tú vienes a mí, como lo dijo David, con espada, lanzas y jabalinas, mas yo vengo en el nombre de Jehová de los ejércitos. Ese tendría que haber sido la historia de Saúl. Pero el temor lo paralizó. Se olvidó que Dios estaba con él. Se olvidó que Dios le iba a dar la victoria y que no importaba cuán gigante sea el otro, cuánta preparación tenga el otro, no importaba qué tan capacitado estaba el otro. Sí, él se olvidaba que Dios estaba con él. Él se olvidó que Dios estaba con él. Entonces, ese varón, lejos de ser un buen ejemplo, quedó plasmada en las Escrituras como el mal ejemplo, como lo que tú no debes hacer. Lo que Saúl no hizo, eso no tienes que hacer. Así quedó la historia de Saúl. Ahora, ¿cómo quieres que quede tu historia? ¿Cómo quieres que quede tu ejemplo, el recuerdo, la memoria de tu vida, de tu nombre, de como padre, como hijo, como hermano, como un hombre o una mujer común de la sociedad? Que cuando se acuerden de ti, seas un ejemplo de superación, un ejemplo de fe, un ejemplo de victoria, de lucha, y que seas un vencedor. ¿O quieres que te recuerden como el cobarde que nunca quiso luchar por su familia, como el cobarde que nunca quiso levantarse y luchar por sus hijos, como aquel cobarde que nunca hizo nada para cambiar la situación en la que estaba viviendo? ¿Cómo quieres que quede tu vida? ¿Cómo quieres que quede tu ejemplo? Como Saúl. ¿Sabes? Eso se le contó como pecado a Saúl. Se le contó como un pecado porque el olvidarte que Dios está contigo es un pecado. Es un pecado, dice. El perder la confianza en Dios. ¿Sabes? Dice la palabra que el pecado es una grieta que amenaza una gran ruina en una casa. Aquellos que quizás alguna vez habrán visto una grieta grande en una casa, en una pared, saben que eso hay que repararlo. Saben que eso hay que ir y curar esa grieta, porque si no, corre riesgo de derrumbarse la casa. ¿Hay alguna grieta en tu vida? Estás a tiempo. Este varón estaba a tiempo. Saúl estaba a tiempo de reparar esa grieta, de reparar la falta de confianza en Dios. Estaba a tiempo de reparar que se había olvidado que Dios estaba con él, porque tenía el ejemplo, porque alguien se había levantado en fe y en esperanza. Alguien sabía que Dios estaba con él y que no importaba cuán difícil sea la situación, cuán imposible sea la situación, él se fue en nombre de Dios y venció. Entonces él ahora tenía el claro ejemplo de cómo era, pero el temor aún lo paralizaba. El temor aún a él no lo dejaba ver las cosas y terminó Dios desechándolo a este varón. ¿Sabes? Muchas veces quizás no te has puesto a pensar si hay alguna grieta en tu vida, si hay algo en lo que puedas reparar, algo en lo que puedas cambiar la historia. No sé si te has puesto a pensar cómo está tu matrimonio. Si no te has puesto a pensar, te animo que hoy puedas meditar en esta palabra, que hoy puedas pensar cómo está tu matrimonio, cómo está tu familia, cómo están tus hijos, cómo está tu salud, cómo está tu relación con Dios. ¿Te has olvidado que Dios está contigo?
Quizás alguien diga, ¿sabe, pastor? Estoy fallando en algunas cosas. Bueno, esa es una grieta que amenaza, una gran ruina. Tienes que reparar, tienes que ir y poner manos en esa grieta. Estás a tiempo. ¿Sabes cuál es el problema? El problema es que muchos ni saben que el Espíritu de Dios está sobre su vida. Muchos se sienten solos, muchos se olvidan de la promesa de Dios. Muchos han descreído de Dios. Como decíamos ayer, ¿qué acaso Dios no hace un milagro? ¿Que es mentiroso Dios? Si Dios dijo que vengas aquí, que vengas a sus caminos y que vencerás en todo, que las dificultades estarán, pero tú serás vencedor. Tienes la promesa de Dios. Dice, cuando se hayan cumplido estas señales. ¿Qué señales se han cumplido en tu vida? ¿Cuáles son las señales, pastor? Dirá alguno. Bueno, le dijo Samuel, mira, cuando vayas ahí te encontrarás con alguien que te dará 2 panes, tómalos, agárralos, Saúl. ¿Qué es el pan? El pan es la palabra, el alimento, la palabra de Dios. Ha llegado el pan a tu vida, pues tómalo, pues agárrate con todas tus fuerzas de la palabra de Dios. Y dice, luego vendrán unos profetas, vendrán con bombos, con salterios. Puedes darle un cántico a Dios, puedes darle una alabanza a Dios, puedes levantar las manos a los cielos. Y dice, y luego te mudarás a un nuevo hombre. Te has mudado a un nuevo hombre. Has dejado la vieja vida, has dejado el pecado, has dejado las malas costumbres. Has dejado todo aquello que destruía tu vida. Has dejado todo aquello que te ha llevado al fracaso, que te ha llevado al dolor, que ha hecho que vaya el dolor, la tristeza, la angustia a tus hijos, a las personas que amas. ¿Lo has podido dejar? Bueno, si lo has podido dejar, quiere decir que te has convertido en un nuevo hombre. Y ahí dice Dios, haz lo que está a tu alcance, porque Dios está contigo, porque Dios está en tu vida, porque vencerás, porque serás más que vencedor, dice la palabra. Más que vencedor, dice el Señor. Bendito Dios. Tienes que aprovechar ahora que estás a tiempo. Ahora que estás a tiempo, varón, mujer, amigo, amiga, ahora es el momento donde tú tienes que levantarte en fe y en esperanza y pelear y luchar. Porque Dios está contigo, no eres tú. Estás a tiempo de vencer. Pero entiende lo que dice Dios. Tienes que entender, Dios no iba a bajar a pelear con Goliat para que se lleve los laureles Saúl. Tenía que luchar Saúl. Dios le iba a dar la victoria a aquel que se levante en fe, aquel que sepa que Dios estaba con ese pueblo. Ellos estaban en la tierra prometida, en la tierra de bendición, en la tierra donde Dios le iba a dar la victoria, en la tierra donde Dios no iba a permitir que el enemigo prevalezca sobre ellos. ¿En qué tierra estás tú? Si tú has venido a este lugar, si la palabra de Dios ha llegado a tu vida, si te has mudado a un nuevo hombre, estás en tierra santa, estás en tierra de bendición, donde nada te va a quebrantar, donde nada te va a vencer. La victoria será para el que luche, para aquel que se anime, pelea, preséntale batalla a lo que te está dominando. Sana esa grieta. Quizás no puedes perdonar. La falta de perdón te está dominando tu corazón. La falta de perdón está quebrantando tu vida. La falta de perdón hace que tu vida sea miserable. La falta de perdón hace que tu vida no puedas disfrutar un momento. La falta de perdón hace que tú tengas que desconfiar de todos los demás porque pones a todos en la misma bolsa. A todos aquellos que te fallaron, a aquellos que te defraudaron, a aquellos que te lastimaron. Quizás alguien diga, pastor, usted no sabe la vida que yo he pasado. Usted no sabe lo que he vivido. A mí me han abusado de niña, me han abusado de niño. Perdona, dice la palabra. Quizás no perdonas a tu esposo el error que ha cometido tu esposo, tu esposa. No puedo perdonar, Señor. Perdona, dice el Señor. Perdona. No puedes perdonar el abandono de tu padre, el abandono de tu madre. Y dice, ¿sabe, pastor? Me he tenido que criar solo. Cuando otros niños andaban jugando, cuando otros niños estaban con sus padres, cuando otros niños festejaban el día del padre, el día del niño, yo tenía que andar buscando qué comer. Tenía que andar buscando a ver si alguien tenía misericordia. Y me daba aunque sea un abrigo, me daba aunque sea una remera, unas zapatillas.
Sigues echando la culpa a otros por tus adicciones. ¿Sabes cuánto me dijeron, pastor? ¿Sabe por qué caí en las drogas? ¿Por qué caí en el alcohol? ¿Por qué caí en esta mala vida? Por culpa de mis padres. Porque ellos hicieron de mi vida, de mi juventud, de mi niñez, una vida miserable. Y sigues sin perdonar. Sigues culpando de tu vida miserable, quizás del daño que te hicieron. ¿Pero por qué? Porque el temor te paraliza. Porque el temor te ha dejado como tieso, así como estaba Saúl. Porque tienes miedo que te vuelvan a defraudar. Porque tienes miedo que te vuelvan a herir. Porque tienes miedo que te vuelvan a destrozar el corazón en 1000 pedazos. Por eso tienes miedo. Pero sabes que no te equivoques, que tú perdones no quiere decir que tú le vas a dar la oportunidad de que te vuelvan a lastimar. No le vas a dar la oportunidad de que te vuelvan a destruir. Perdona, dice el Señor. Vence, sé vencedor, dice el Señor. Por eso decía el Señor, sean imitadores de mí, decía el Señor. Imítenme a mí. El Señor, Él estaba siendo golpeado, lastimado, insultado, estaba siendo herido, crucificado. Pero Él aún así decía, Señor, perdónalos, porque ellos no saben lo que hacen, porque Él no tenía temor, porque el perfecto amor, dice la palabra, echa fuera todo temor. Y si el amor de Dios que está en tu vida echa fuera todo temor, y vencerás la falta de perdón, vencerás cualquier adversidad que haya en tu vida. Bendito Dios. Vamos, amigo, amiga. La palabra de Dios es buena. La palabra de Dios es para que venzas. Muchas veces quizás sea incómoda. Muchas veces quizás incluso sea dolorosa. Muchas veces te dirá Dios, deja esto de lado. Apártate de esto que te gusta. Apártate de esto que crees que te hace bien. A veces es incómoda, pero estás a tiempo. Estás a tiempo de perdonar, estás a tiempo de salvar tu familia, estás a tiempo de encaminar a tus hijos, estás a tiempo de mostrarle el camino, estás a tiempo de ser un ejemplo, de que ellos estén orgullosos de ti, que estén orgullosos de que tú eres el padre, que tú eres la madre, que estén orgullosos tus hermanos, de que tú eres el hermano de ellos. Así como dice alguien que está orgulloso, ese es mi hermano, esa es mi mamá, ese es mi papá. Sí, que sepan que Dios está contigo, que tú le muestres cómo se vence, que tú le muestres cómo te superas, cómo vencen las adversidades, cómo vencen las dificultades. ¿Y de la mano de quién? ¿Y de la mano de quién? Dale un aplauso si quieres darle al Señor. A Él sea la gloria, a Él sea nuestra alabanza, bendito Dios. Bendito Dios, Rey de Reyes y Señor de Señores. ¿Saben, amigos, cuál es el problema? El problema es que muchas veces tú no te la crees. Tú no te la crees, así como lo escuchas. Ayer hablaba con un hermano que él me decía, pastor, me acuerdo cuando llegué a estos caminos, usted me decía, créetela, hermano, créetela, pero en el buen sentido. El problema es que tú no crees que Dios está contigo. Muchas veces descrees por la situación, por lo difícil, por la adversidad. Eso le pasó a Saúl y por eso Dios lo terminó desechando. Por la adversidad que él tuvo, el miedo, el temor, lo paralizó. Pero tú tienes que creértela, así como se la creyó David. Así como David pudo vencer a ese gigante, a ese que estaba hostigando al pueblo. ¿Pero por qué? Porque él sabía que era hijo del Rey de Reyes y del Señor de Señores. Muchas veces tú no te la crees, tú lo sabes quizás, pero no te la crees. Entonces no puedes vencer, entonces el miedo te paraliza, entonces el miedo al fracaso, entonces el miedo a la derrota hace que tú no vayas y te enfrentes con la adversidad. David se la creyó. Por eso dice la palabra, despierta tú que duermes, dice la palabra, y levántate de entre los muertos y te alumbrará la luz de Cristo, dice la palabra. ¿Por qué? ¿Por qué dice así el Señor? Levántate de entre los muertos, porque muchas veces estamos como muertos, pero dice el Señor, tú
no estás muerto. Los que están como tú están muertos, pero tú no estás. Porque muchas veces, ¿sabes? El que está en la religión, el incrédulo, el que no conoce a Dios, al Dios que tú conoces, ese te dirá, y tú, mírate, mira tu vida, ¿cómo estás con tu esposa? Mal, igual que yo. ¿Cómo estás en tu economía? Mal, yo también. ¿Y cuál es la diferencia? ¿Cuál es la diferencia entre tú y yo? Y quizás ahí. Dice sí. Y quizás sí. ¿Y porque Dios a mí no me bendice? Quizás no estás luchando. Quizás hoy estás viendo cómo otros son bendecidos, cómo otros ven la gloria de Dios, cómo a otros lo alumbra la luz de Cristo, porque no te la crees. Por eso dice el Señor, levántate de entre los muertos, porque tú no eres muerto, porque tú no eres. Y quizás te digan, ¿sabes? Tú estás igual que yo. ¿Cuál es la diferencia? Porque claro, nosotros los creyentes nos jactamos de Cristo. Yo soy hijo de Dios, soy hijo del Rey de Reyes y del Señor de Señores. Y te dicen, ¿y de dónde está la bendición? Tú estás igual que nosotros. Nosotros también, te dicen los incrédulos, somos hijos de Dios. Tú dices, no, Señor, no somos iguales. ¿Sabes? Dice la palabra que nadie te prive de tu galardón, afectando humildad. Nadie. Tienes que ser humilde para las cosas que necesitan humildad. Pero para tu premio, para tu galardón, para el título de hijo de Dios, que nadie te lo quite. Ahí no tienes que ser humilde. Ahí tienes que recordar en cada momento, en cada situación, como lo recordaba David, que él era el hijo de Dios. Y tú no te olvides que tú eres el hijo de Dios, el hijo del Rey de Reyes y del Señor de Señores. Levántate, dice el Señor. Levántate y lucha. Levántate y pelea. Y te alumbrará la luz de Cristo. Tú no estás muerto, dice el Señor. Tú no estás muerto, dice la palabra. Parece que estás muerto porque estás como los muertos. Estás muchas veces con falta de fe. Estás sin fuerza. Estás sin ánimo. Pareces muerto, pero levántate de entre los muertos, dice el Señor. Y te va a alumbrar Cristo. Y te va a dar la victoria Cristo. ¿Sabes? Tienes que saber y darte cuenta que no eres tú el que va a ganar. Tienes que darte cuenta que es Dios el que va a vencer por medio de tu vida. Dale un aplauso si quieres darle al Señor. Dale un aplauso al Rey de Reyes y al Señor de Señores. Bendito Dios. Eso es lo que nunca tienes que olvidarte. En cada situación, en cada momento. No te olvides. Dios no te va a defraudar. Dios no te va a traicionar. Te puede traicionar tu madre, tus hijos, tu esposo, tu esposa, los que más te aman, los que te aman con toda su alma te pueden traicionar. Pero el que nunca te va a traicionar, el que nunca te va a fallar, es tu Padre de los cielos. Es el que ha muerto por ti en la cruz del Calvario, el que ha vencido la muerte y se ha levantado para que tengas vida eterna. ¿Sabes? Así estaban los discípulos. Y dice que ellos iban caminando y ellos pasaban por un lugar que se llamaba Puerta la Hermosa, un lugar, una puerta del templo, una puerta de una sinagoga. Y ahí había un varón que estaba tirado, paralítico de nacimiento, era cojo de nacimiento. Y dice que él le pedía limosna a ellos. Y ellos vinieron y le dijeron, Pedro y Juan ahí, varón, mira, no tengo ni oro ni plata, pero más lo que tengo te doy. Y en el nombre de Jesús de Nazaret, levántate. Y le dieron la mano y lo levantaron a este varón. Cuentan las escrituras que, ahí nomás, se sanó su pie, se sanó su pierna. Y este varón se incorporó y estaba sano. ¿Sabes? Estos varones no tuvieron temor a quedar como ridículos, porque bien podrían haber quedado como unos tontos. Y muchas veces ese es el temor que tiene el creyente. Ese es el temor que tiene el Hijo de Dios, a quedar como ridículo, a quedar como un tonto, pensando que Dios te va a defraudar. Ellos tenían bien en claro que no eran ellos. Ellos tenían bien en claro que no era poder de ellos, que no era misericordia de ellos, sino que era poder y majestad de Dios. Entonces ahí dice que ellos estaban y ellos no entendían por qué todos los miraban asombrados a Pedro y a Juan. Los miraban todos asombrados y dice que ahí estos varones le dijeron, miren,
Este varón, dice, este varón que está aquí, no ha sido sanado por nosotros, ni por poder, ni por misericordia nuestra. No sé por qué nos miran así, atónitos. Este varón fue sanado por aquel que ustedes despreciaron, por aquel que ustedes hirieron, por aquel que ustedes crucificaron, por aquel que ustedes han negado. Pero nosotros lo hemos recibido como único Dios y Salvador de nuestras vidas. Por eso, este varón hoy está sanado. Bendito Dios. Bendito Rey de Reyes y Señor de Señores. Ahora te pregunto, y pregúntate tú, quizás hoy te lleves muchas preguntas a tu casa, y pregunta, ¿cómo actúas tú en la dificultad? ¿Actúas como estos varones? Sin miedo a quedar mal, sin miedo al fracaso, sin miedo al ridículo. Ellos sabían que era Dios, incluso se lo dijeron, nos miran como si fuéramos nosotros. Pero Él ha sido sano por aquellos que despreciaron ustedes, por aquel que ustedes crucificaron, por Él. Ahora, ¿cómo haces tú en el problema, en la dificultad? Quiero que me ore el pastor. Y sabes, si muchos vienen aquí y oramos, y luego van allá a hablar con el pastor, y que haga una oración especial el pastor. ¿Sabe por qué es eso? Porque no crees. Es porque no crees. ¿Cómo haces cuando te piden que ores por alguien? Pastor, puede orar por mi primo, puede orar por mi amigo, puede orar por mi vecino. ¿Y tú? ¿Cuándo te la creerás tú? Si ahí te estaban diciendo estos varones, no es el pastor, no es el líder, no es los hermanos, no eran los discípulos, es el Señor Jesucristo que está sobre tu vida. ¿Por qué crees que tú no puedes orar por los enfermos y que los enfermos se sanen? ¿Por qué crees que no puedes orar por tu familia y que Dios te dé la victoria en tu familia? ¿Por qué no crees que si tú le pides a Dios podrás vencer los vicios, podrás vencer lo imposible en tu vida? ¿Por qué no lo crees? Dice, este fue sanado por aquel que ustedes despreciaron. Y quizás, como el Señor te dice, levántate de entre los muertos y te alumbrará la luz de Cristo. Tú no eres igual al resto. Los discípulos no eran igual a aquellos que lo miraban atónitos, dice la palabra, a aquellos que lo miraban con asombro. Porque quizás los otros desprecian, desechan al Dios que tú conoces, al Dios que te ha llamado, al Dios que te ha traído a este lugar. No desconozcas hoy a qué te ha llamado Dios. Dios no te ha llamado al fracaso, Dios no te ha llamado a la derrota, Dios te ha llamado a vencer. Dios te ha llamado para que tú venzas cualquier adversidad. Quizás alguien diga, ¿sabe, pastor? Está bueno, sé que si pongo de mí y puedo solucionar el problema en mi familia, con mi esposa, quizás Dios toque el corazón, quizás Dios traiga convencimiento, quizás Dios traiga la razón. Pero ¿sabe, pastor? Yo tengo cáncer y me han diagnosticado esta enfermedad que me va a llevar a la muerte. ¿Acaso el cáncer es más fuerte que Dios? ¿Sabe, pastor? Mi matrimonio está destruido, hace años que nos hemos separado. ¿Acaso el tiempo es más fuerte que Dios? La falta de paz y de perdón, etcétera, 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 etcétera. ¿Todo eso es más fuerte que Dios? ¿Todo eso es más poderoso que Dios? Si no, lo pelearás tú. ¿O acaso tú crees que si tú tienes cáncer, si tú tienes SIDA, tú irás y tú te sanarás por tus medios? No eres tú, no es el pastor, no es el hermano, es el Rey de Reyes y el Señor de Señores. Así, el otro día me llamó un hermano, me llamó una noche por teléfono y me decía, pastor, quiero contarle a usted la bendición de Dios en mi vida. ¿Sabe, pastor? Cuando llegué a este camino, yo vine aquí con una enfermedad en mi sangre. Yo vine aquí con HIV, pastor. Y sabe, y todo este tiempo decidí luchar. Decidí presentarle batalla a esta enfermedad. Decidí presentarle batalla a este virus. ¿Y cómo hizo este varón? Creyendo que Dios está con él, congregándose cada fin de semana, dejando la vida vieja, dejando la vida mala, tomando el pan que tomó Saúl, tomando el pan que le decía el profeta, toma el pan, toma la palabra de Dios. Y así el otro día me llamaba y me decía, pastor, quiero que cuente mi testimonio, porque hoy los médicos me dijeron que haga una vida normal, que me case, que tenga hijos, porque Dios se ha glorificado en mi vida, porque Dios
me ha dado la victoria. Bendito Dios. Bendito Dios, qué maravilloso. Bendito Dios, quiero animarte a que puedas ponerte de pie. ¿Sabes? Hoy quiero que vayas, salgas por esa puerta y que no se te olvide que Dios está contigo y que Dios te ha traído no para que no tengas dificultad. Dios no lo había llamado a Saúl para que huyan los enemigos y para que tenga una vida de vacaciones. Dios lo ha llamado para vencer en dificultades grandes. Para eso te ha traído Dios, para esas dificultades que te iban a vencer, para esas dificultades en las que sí ibas a perecer, para que tu familia no sea destruida, para que tus hijos no sean destruidos, para que tu vida cambie, para que seas un hombre de bien, una mujer de bien, y por sobre todas las cosas, para que aquellos que te conozcan digan: ese Dios de este varón, ese Dios de esta mujer, ese es el Dios verdadero, ese es el Dios vivo, ese Dios, como decían los discípulos, que ustedes despreciaron, ese Dios que ustedes desecharon, que castigaron, que lo lastimaron y que lo llevaron a la cruz. En nombre de Él, este varón fue sanado. Y ustedes dirán: en el nombre de ese Dios que ustedes quizás despreciaron, que ustedes desconocían, incluso lo confundían con el mismo Dios de ustedes, en el nombre de Él pude vencer. Y ahora te aseguro que la luz de Cristo resplandece sobre tu vida, y ellos mirarán con claridad y sabrán que el poder de Dios, la gloria de Dios, las fuerzas de Dios, la majestad de Dios posan sobre tu vida. Y cuando quieran buscar a Dios, te buscarán a ti. Claro que sí. Bendito Dios. Aleluya. A Él sea la gloria. Bendito Dios. Si alguien ha venido por primera vez a este lugar, o si alguien está escuchando en las redes sociales, en la radio, y quiere aceptar a Cristo en su corazón y empezar hoy a tomar ese pan que es la palabra de Dios, y quiere mudarse un nuevo hombre para que el poder, la gloria y la presencia de Dios repose sobre su vida, este es el momento para aceptar a Cristo en tu corazón. O si te habías alejado, que puedas volver a estos caminos maravillosos, lleno de desafíos, como te digo siempre, pero lleno del poder y la gloria de Dios. Amén. Cierra tus ojos y repite después de mí: Señor Jesús, Señor Jesús, en esta noche te recibo en mi recibo en mi corazón como mi único Dios, como mi único Dios y Salvador, y de, Salvador de mi vida. Y te pido Te perdón, pido perdón, Señor, por mis pecados, y mis equivocaciones. Y te pido, Señor, que me recuerdes en cada situación, en cada adversidad, en cada imposible, que tú estás conmigo, que nada me ha de vencer, y que estoy a tiempo de ver tu gloria, de levantarme entre los muertos, para que tu gloria resplandezca sobre mi vida. Te doy gracias, Señor, por morir por mí en la cruz, por darme vida eterna y por convertirme en hijo tuyo. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de nuestro Dios. Amén, Señor. Amén y amén. Dale un fuerte aplauso al Rey de Reyes.